¿Qué es lo que está pasando en Israel? ¿Por qué el embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas ha decidido sacar la carta de la ONU y triturarla en vivo y frente a toda la Organización de las Naciones Unidas? ¿Por qué esto es un escándalo? ¿Y por qué Colombia no ha perdido el tiempo para criticar este tan complicado escenario? Vamos a comentarlo. El gobierno de Colombia ha manifestado el día de hoy su rechazo con el acto del embajador de Israel ante la Organización de las Naciones Unidas, Gilad Erdan. ¿Qué sucedió? Él sacó una trituradora de papel en la que introdujo la carta fundacional de esta organización, pues él ha considerado que en realidad este documento es bastante importante y lo que está haciendo Israel es demostrar que no son un Estado de Derecho. Lo que ha comentado el gobierno de Colombia es que en realidad esta es la piedra angular del orden internacional moderno y que Israel haga este tipo de estrategias demuestra un escenario complicado que ni siquiera comparte Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su rechazo a las acciones del representante permanente de Israel, que, como hemos comentado, trituró la copia de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Esto expresó la Cancillería en un comunicado. El anuncio agrega que la Carta de la ONU constituye la piedra angular del orden internacional moderno, delinea los derechos y las obligaciones de los Estados miembros y establece los principios y propósitos fundamentales que orientan la acción colectiva de la comunidad internacional hacia la paz, los derechos humanos y el desarrollo. Durante la jornada, una abrumadora mayoría, y lo hemos comentado en anteriores videos, de 143 estados de los 193 votaron a favor para pedir el día viernes en la Asamblea General que se considere la integración de Palestina como un Estado de pleno derecho, una decisión que de nuevo solamente depende del Consejo de Seguridad. Lo que llama la atención es que, ante este escenario, Erdan, aficionado a los golpes de teatro, dijo en una sesión como la de este viernes significaba el fin de los principios que inspiraron la creación de la ONU y, para ilustrarlo, sacó una pequeña trituradora de papel donde introdujo la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. En este sentido, el gobierno colombiano ha manifestado que ante los hechos atroces y la pérdida lamentable de vidas en la Franja de Gaza, es importante recordar que los Estados miembros de la organización, sin distinción, se han comprometido a respetar la Carta y en virtud de este compromiso, que es en realidad un deber con la humanidad, tienen la obligación colectiva de exigir un cese al fuego humanitario inmediato. Sí, un escenario que está generando una crisis no solamente por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, sino por las diferentes interacciones que se viven dentro de la ONU. Lo que llama la atención es que la Cancillería colombiana ha concluido diciendo que todas las partes tienen que cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, que se dé la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y que se garantice el acceso de ayuda humanitaria. Pero algo que también es importante comentar es que de hecho este escenario no ha sido tan bueno para el propio gobierno de Israel, porque algunos países que tenían una buena relación con Israel, que apoyaban lo que estaba sucediendo en Israel, que apoyaron a Benjamín Netanyahu en su momento, han decidido retroceder, como es el caso de Canadá, que ha dicho que ellos están abiertos a reconocer a Palestina incluso antes de que se genere un acuerdo de paz en Oriente Medio. Sí, el propio Justin Trudeau ha reconocido que el gobierno de Benjamín Netanyahu está bloqueando cualquier camino hacia la solución de dos estados, al mismo tiempo que Hamas sigue sin reconocer el Estado de Israel y pone en riesgo la vida de los palestinos. Entonces, para Canadá, este viernes, como ha señalado, se hace un cambio total en su política orientada precisamente a lo que está sucediendo en Oriente Medio, al declarar que, de nuevo, ellos pueden reconocer a Palestina antes de que se llegue a un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. El hecho de que ahora Israel haya perdido a Canadá, para algunos expertos, demuestra realmente lo que está sucediendo y cómo es un fiasco la propia estrategia de Israel.
Contrario a lo que uno pensaría, con que tal vez si acaba el conflicto armado se termina lo que está sucediendo en Oriente Medio, todo tiene para rato. Y es que en este sentido, hemos comentado en anteriores videos cómo la administración de Benjamín Netanyahu presentó un plan que para ellos es muy bueno, pero para el resto del mundo tal vez no, para que Israel termine administrando la Franja de Gaza, una ocupación total, bajo los ojos de varios, como es el caso de los Emiratos Árabes Unidos, quienes han reconocido que Israel en el 2022, como hemos comentado, es un Estado. Sin embargo, han denunciado este sábado unas declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en las que él ha dicho que llamaron al país árabe a participar en la administración de Gaza. Sí, Netanyahu dijo que van a administrar la Franja de Gaza, pero oye, tal vez los Emiratos Árabes Unidos se pueden unir a la fiesta. Claro, esto tras que pase la guerra. Sin embargo, lo que ha considerado los Emiratos Árabes Unidos es que lo que está haciendo Israel no tiene ni siquiera algún tipo de capacidad legal para hacerse. De manera literal, lo que ha comentado es que los Emiratos Árabes Unidos denuncian las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre un llamado al país árabe a participar en la administración civil de la Franja de Gaza, que se encuentra bajo ocupación israelí. Esto ha terminado comentando el Ministerio de Exteriores emiratí y más específicamente su representante Abdallah bin Zayed en su cuenta en la red social X. Él ha destacado que los Emiratos se niegan a involucrarse en cualquier plan destinado a cubrir la presencia de Israel en Gaza, que sencillamente ellos tienen que salir y que no van a ser parte de este circo. También ha subrayado que su país estará plenamente preparado para brindar toda forma de apoyo cuando se forme un gobierno palestino que satisfaga las esperanzas y las aspiraciones del pueblo hermano palestino y goce de integridad, competencia e independencia. Es decir, que los Emiratos Árabes Unidos le han dado la espalda a Israel y están preparados para aceptar el Estado palestino. Los Emiratos es uno de los aliados claves de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, y mientras no dispone de buenas relaciones con el grupo islamista palestino Hamas, que expulsó a la Autoridad Nacional Palestina de Gaza en el 2007, firmó la paz con Israel en el 2020, gracias a los acuerdos de Abraham. Desde esa fecha, los Emiratos Árabes han dado importantes pasos de acercamiento con el Estado judío, en especial en los ámbitos económicos y comerciales. Si bien sus lazos se han visto congelados debido a la guerra israelí en Gaza, que dio muerte a alrededor de 35.000 civiles en la franja, lo cierto es que aparentemente esta estrategia en la cual empiezan a utilizar la imagen de lo que es la Franja de Gaza y tal vez traer a los aliados de Israel para que los ayuden a administrar, no ha sido muy bien recibida por ninguno de sus, entre muchas comillas, aliados. El propio bin Zayed ha recibido el pasado 2 de mayo en Abu Dhabi al líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, a quien subrayó la necesidad de impulsar un horizonte político serio para resolver el conflicto en Oriente Medio y dar prioridad a un alto al fuego en Gaza, en momentos en los que crecen las presiones internas y también externas sobre Netanyahu. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.